nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Mucha gente no lo sabe, pero en los años 20 España realizó auténticas hazañas en materia aeronáutica. Muchos vuelos muy importantes, auténticos récords mundiales que han quedado para la historia, y los aparatos, por cierto, es posible verlos en nuestros museos. Uno de ellos, quizá el más popular en su momento, fue el vuelo del Plus Ultra, cruzando el Atlántico de norte a sur sin escalas. En la época, una auténtica proeza. Fue así. La aviación española escribió en los años 20 una de las mayores hazañas aeronáuticas de todos los tiempos. El 9 de febrero de 1926, el hidroavión español Plus Ultra amerizaba en el Río de la Plata, en Buenos Aires, Argentina. Era la primera vez que un avión lograba atravesar el Atlántico de norte a sur. Los tripulantes del Plus Ultra eran el comandante Ramón Franco, hermano de Francisco Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente del navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada. El avión era un Dornier DJ-Wall, un aparato alemán que se contaba entre los más avanzados de su tiempo. El proyecto de cruzar el Atlántico nació en la mente de los aviadores españoles como una emulación del viaje de Cristóbal Colón, solo que esta vez irían por el aire. El gobierno de Primo de Rivera respaldó la empresa. La expedición salió de Palos de la Frontera el 22 de enero de 1926. Hizo escalas en Las Palmas, Cabo Verde, la isla de Fernando Noroña, Pernambuco, Río de Janeiro y Montevideo antes de llegar a Buenos Aires, donde le esperaba una muchedumbre enfervorizada. En total, 10.270 kilómetros en casi 60 horas de vuelo. Era la primera vez que se cruzaba por el aire el Atlántico Sur. La hazaña fue de una enorme importancia para la aviación española. También tuvo grandes consecuencias técnicas, como la implantación del radiogoniómetro, que permitía orientarse en un vuelo sin visibilidad. Después, la vida no sería grata para los héroes. Durán murió 2 años más tarde en un accidente de aviación. Ruiz de Alda, que fundó la Falange con José Antonio, murió asesinado por el Frente Popular en 1936. Ramón Franco, aunque era de ideas izquierdistas, al conocer el asesinato de Ruiz de Alda cambió de bando y se sumó a las fuerzas de su hermano en la Guardia Civil, antes de fallecer igualmente en accidente de aviación en 1938. Y el mecánico Rada combatió en el bando republicano y terminó exiliado en Francia. Volvió a España en 1969, enfermo, y murió en el sanatorio de la Armada, en la Sierra Madrileña. El avión Plus Ultra siguió en activo muchos años, donado por Alfonso XIII a la República Argentina. Hoy está en el Museo de Luján, en Argentina, y hay una réplica en el Museo Madrileño de Cuatro Vientos. Con ese aparato se firmó una de las mayores hazañas de todos los tiempos. La verdad, Juan Fluger, buenas noches. Buenas noches. Le dan ganas a uno de decir aquello de aquellos locos en sus viejos cacharros, porque parece mentira cuando ves el aparato lo que era, que pudiera eso, volar. Es verdaderamente asombroso el valor físico que hacía falta, aparte de la competencia técnica, para hacer semejante proeza. Sí, es increíble, ¿no?, que un aparato con una autonomía escasa de 2.000 pocos kilómetros, con una potencia más que limitada, a unos 900 caballos, lleva 2 motores de 450, lo que pasa es que en aviación nunca se suma el caballaje, ¿no? Tiene unas medidas diferentes, y con una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora, pudiera hacer una travesía de esas características. Y sobre todo es increíble que hubiera gente que tuviera el valor de subirse en uno de esos cacharros a recorrer 10.000 kilómetros en un vuelo que ya se había intentado 4 años antes por el comandante Cabral, un portugués que lo quiso hacer, que es verdad que consiguió llegar desde Portugal hasta Río de Janeiro, pero ¿cuál fue el fracaso de aquella operación? Que en el intento averió 2 aparatos, estrelló otro y necesitó 4 aviones para realizar lo que los españoles realizaron luego con un solo avión, ¿no? Ese es el gran logro de los héroes, como se les llamó en aquel momento, del Plus Ultra.
Ahí hay 4 personajes. Ramón Franco, que era un cabeza loca de toda la vida. En fin, Ramón Franco es un personaje fuera de lo común, pero que seguramente para volar en la época había que tener la cabeza así. Luego le vamos a ver en la guerra de Marruecos, por ejemplo, haciendo bombardeos realmente, en fin, parecerían suicidas. Sí, o intentando bombardear el Palacio Real en el año 31, ¿no? Pero vamos, exacto, esas locuras que hacía. Las cosas de Ramón Franco, efectivamente. Ruiz de Alda, también de la aviación. Durán, que era un marino, y luego Rada, que era el mecánico. Sí, Durán además que es un poquito el olvidado siempre en esta historia, ¿no? Sí, por aquello que muere 2 años después. También al pobre cuando hacen uno de los trayectos que iban a hacer eran 2.300 kilómetros, tope total de autonomía para el Dornier y lo dejan en tierra. El gobierno de Primo de Rivera, que se volcó en esta aventura, puso el destructor Blas de Lezo para que acompañara primero un pequeño remolcador y luego el destructor Blas de Lezo acompañó desde mar todo el trayecto y tuvo que hacer un trayecto porque no tenían capacidad, tenían que aligerar peso y sabían que si no, no llegaban. Es más, cuando llegaron en aquella que es la tercera etapa, 2.307 kilómetros, al avión le quedaban 6 litros de combustible. O sea, había que tener valor, Si no bajan a Durán, no lo consiguen. Al límite, qué barbaridad. Bueno, has citado al general Primo de Rivera. Para el gobierno de entonces, realmente era, en fin, un desafío de Estado. Es decir, aparte que era, bueno, en torno al 12 de octubre, la hispanidad, empezaba a ser ya una fiesta de carácter nacional e internacional. A España le venía muy bien. Pero la idea, ¿a quién se le ocurre? ¿Es Ramón Franco y Ruiz de Alda? Sí, la idea es Ramón Franco y Ruiz de Alda. Entonces, ellos piden un mecánico, el propio Ramón Franco, por afinidad política y porque tenía muy buena relación, pide que el mecánico sea Rada y le impone la Marina Militar impone que vaya un observador de la Marina, ya que van a participar los barcos, y este es Durán, ¿no? Es el cuarto en liza. Pero lo importante no es de quién partiera la idea, ¿no? Sabían Ramón Franco y Ruiz de Alda, grandes amigos, desde los tiempos de las guerras de Marruecos, tenían muy claro una cuestión, y es que Portugal lo iba a volver a intentar. Para el espíritu de la hispanidad que estaba intentando reivindicar el gobierno de Primo de Rivera, era fundamental que los españoles tuvieran un hito con el que llamar la atención sobre esos lazos entre España e Hispanoamérica. Y por eso el gobierno se volcó y apoyó una idea que en otras circunstancias probablemente jamás se habría apoyado. Luego también es verdad que vendieron muy bien vendido el proyecto, porque hablaron de los nuevos aparatos de navegación. Antiguamente, cuando se hacía un vuelo y se hacía un vuelo, por ejemplo, a Canarias, y se perdía de vista la costa, calculaban la deriva que habían tomado en función del minuto en el que llegaban a avistar costa. Entonces corregían, si se iban hacia la izquierda es que habían ganado tiempo, si se iban hacia la derecha es que lo habían perdido. Entonces calculaban por velocidad. Con los nuevos sistemas de navegación, el radiogonómetro y además el primer símil de radar que se inventó, que era una especie de sonar adaptado, sonar que ya usaban por aquel entonces los submarinos, era un sonar para detectar en las partes del trayecto nocturno la situación de los buques de apoyo, ¿no? Y fue un intento de aplicar tecnología y vender esa tecnología como un avance que luego es verdad que tuvo su desarrollo posterior, ¿eh? Entendido. Qué gente, qué barbaridad. Durán entra ahí por la Armada. Hay que recordar que en la época el Ejército del Aire, si yo no estoy equivocado, aún no existía como tal. No existía, no, faltaban todavía ingenieros y tal, en fin. Sí, de hecho cuando se crea realmente el Ejército del Aire, es Ramón Franco quien por la República es designado como segundo jefe de este ejército, rehabilitado tras el intento ese que comentábamos antes jocosamente, ¿no? Pero de bombardear el Palacio Real por el cual se le había apartado, ¿no? Aquí todavía la aviación dependía de la Marina y se le consideraba como una extensión natural del desarrollo. Eran los mismos ingenieros los que trabajaban desarrollando los buques que los que desarrollaban los motores de avión, ¿no? No estaban separados y por eso la Marina quiso imponer que no fuera la aviación, que ya estaba intentando segregarse como cuerpo autónomo dentro del ejército. Fue siempre una guerra entre marinos y aviadores. Es una época en la que hay exhibiciones aéreas, no diré permanentes porque no había suficientes aparatos, pero que eran auténticos acontecimientos populares. En España la salida del Plus Ultra lo acompaña un auténtico fervor popular, y en Buenos Aires cuando llega es la apoteosis. Es el delirio. Hay imágenes, además creo que las hemos visto, que son las originales, las hemos visto en el vídeo de entrada, en el que Buenos Aires, la parte portuaria
de Buenos Aires está colapsada. O sea, en toda la población, familias enteras, ancianos, se trasladaron allí desde mucho antes de la llegada del aparato para coger sitio. Y lo que querían ver no era el aparato, lo que querían ver, y además hay crónicas de ello que son muy divertidas, ¿no?, con testimonios en la prensa de allí. El Nacional, sobre todo, tiene un reportaje buenísimo sobre el vuelo del Plus Ultra. Todos querían ver quiénes eran esos especie de superhombres que habían conseguido venir desde la madre patria volando, recorrer 10.000 kilómetros y llegar vivos y con el aparato completo. Ojo, un logro técnico se consigue con el aparato, con el propio hidroavión, porque solo tiene una avería en todo el trayecto. Sí. Solo tiene una avería, que es el rotor, ¿no?, porque no es un rotor, es la hélice trasera, la de que dirige el avión, que se estropea en pleno vuelo, la cortan, bajan casi a ras de mar, y Rada, con un arnés, se descuelga hasta donde está esa y la arregla en viaje, cambia las aspas que se habían dañado en pleno vuelo. No tienen ni siquiera que aterrizar para corregirlo, si no se hubiera frustrado el intento. Fue en la cuarta etapa. La verdad que es una cosa verdaderamente asombrosa. Hay que decir que a pesar de todo lo que prometía aquello, como luego el viaje de Barberán y Collar, sin embargo, en cuanto a desarrollo tecnológico de la aeronáutica española, se quedó estancado, a pesar de las proezas. Sí, España en ese sentido siguió comprando aviones fuera, es decir, siguió no desarrollando sus propios modelos. Y eso que los propios pilotos del Plus Ultra diseñaron una ampliación para por ejemplo, para el combustible, para que pudiera tener más capacidad sin aumentar excesivamente el peso, porque si no compensarían y saldrían equilibrados, ¿no?, la autonomía. Y por otro lado, rebajar los consumos haciendo por primera vez cálculos de potencia y de las revoluciones en las que tenían que funcionar. Lo que dejaron claro en la etapa de 2.300 kilómetros, es decir, los cálculos estaban bien hechos. 60 y tantos kilos de más, que era lo que pesaba Durán, porque además así lo explicaron, hubiera supuesto un consumo de entre 20 y 50 litros más de combustible, y ellos llegaron con apenas 10 litros de combustible. Es decir, esto es importante contarlo, porque no es solo cuestión de valor, que desde luego tenían mucho, o de pericia, de destreza y tal, sino además de inteligencia y de ciencia, claro. Estamos hablando de cuatro matemáticos notables, o técnicos. Sí. Rada era un verdadero técnico. Sí, además Rada era un autodidacta. La biografía de Rada es apasionante. Este es un individuo que es hijo de un carpintero y, bueno, le mandan a hacer la mili, y en la mili descubre el placer por la mecánica. A partir de ahí, pues él hace por correspondencia, que también tiene valor, cursos de mecánica, todos los que puede y más, y consigue, por oposición, acabando la mili, una plaza en los talleres mecánicos de Cuatro Vientos, y ahí empieza ya su carrera como mecánico de aviación. Es decir, pasó de la carpintería a mecánico, a ser el más reconocido mecánico de aviación del momento, prácticamente en 2 años y por correspondencia. Fíjate. Lo que era la época. Vaya cuatro. Vaya cuatro y vaya historia, porque este vuelo del Plus Ultra, en fin, piense usted en aquella gente. Luego, la verdad es que todos acabaron mal. ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida, por unas razones o por otras. Pero vale la pena recordar sus nombres, porque realmente escribieron una gran hazaña para todos. Franco, Ramón, Ruiz de Alda, Durán y Rada, 4 personajes extraordinarios que nos dejaron esa hazaña del Plus Ultra, nada menos que en 1926. Cuando le cuenten a usted la historia de Charles Lindbergh, diga, magnífica, sí, pero los nuestros tenían lo suyo. Juan Fruger, muchas gracias. Muy buenas noches. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y buenas noches.